¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos Pulso Político, el programa de los lunes. Hoy 21 de marzo, como siempre, vamos a repasar la contingencia política nacional y local. Hoy en compañía de dos invitados, uno vía remota, otra invitada presencial. Saludamos en primer orden al diputado Félix González, parlamentario ecologista. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, diputado, gracias por estar con nosotros. Sabemos que está, creo, en el Congreso, en Valparaíso. Así es, estoy en la oficina parlamentaria y pronto vamos a tener sesión. Muy bien, diputado. Y también nos acompaña acá en nuestro estudio Yanina Contreras, consejera regional de Renovación Nacional. Yanina, bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Quisiera aprovechar antes de partir, saludar a todas las personas por el Día Internacional del Síndrome de Down, a todas las personas que tienen trisomía 21. Un gran abrazo para todos ustedes y saludar a quienes nos están viendo. Muy bien, nos unimos a ese saludo. A ver, comencemos de inmediato por lo que fue, diputado Félix González, la firma del presidente Boric que abre la puerta para que nuestro país ingrese al Tratado de Escazú. Es una buena noticia, demoró bastante, pero ahora con el cambio de gobierno se le da luz verde. Así es, bueno, saludo también a Yanina que está ahí presente y sobre lo que ella dijo del Día Internacional del Síndrome de Down, a las 7 tenemos un encuentro vía Instagram con Claudia Aldana, así que les dejo la invitación. Efectivamente, los gobiernos de la concertación, el gobierno de Piñera, son gobiernos con los que nosotros peleamos mucho como ecologistas, y Piñera se resistió a firmar el Tratado de Escazú, y ahora Gabriel Boric cumple su promesa y la cumple a 7 días u 8 días de asumir. Así que eso nos tiene muy esperanzados porque es una señal muy potente de, primero, cumplir la palabra, y segundo, que está disponible el gobierno para poder avanzar en justicia ambiental, en participación ciudadana y en una cosa muy importante para el movimiento ecologista, la protección de los defensores y defensoras ambientales. Diputado, ¿cuál es la importancia, cuál es la importancia real de este tratado? Porque en su momento se dijeron muchas cosas, que la legislación chilena iba a quedar en menos frente a legislación internacional, que el Estado podría ser demandado. ¿Qué tan cierto hay en eso? Y que nos explique, usted que conoce bien el tema, ¿qué salto importante da con esto Chile? Bueno, la ex ministra Schmidt y el ex ministro Alamán se deshicieron en explicaciones, pero que no eran muy consistentes. Ellos lo que plantearon es que con este tratado pudiera Bolivia recurrir ante la Haya, ¿verdad?, ante tribunales internacionales, respecto de reclamaciones como el Silala. Nosotros dijimos, bueno, Bolivia ya lo hizo, entonces ¿cuál es la gran diferencia? La realidad es que este tratado obliga al Estado de Chile a generar, a acercar la justicia ambiental a las comunidades. Hoy día tenemos 3 tribunales ambientales. Para nosotros en la región del Biobío, el tribunal es Valdivia. Entonces, en términos incluso geográficos, está lejos, estamos lejos de que la justicia ambiental esté cerca de las personas. Por otra parte, la participación ciudadana hoy día y el acceso a la información, si bien en el sistema de evaluación de impacto ambiental es online, ¿no? Tenemos acceso a la información, pero no hay suficiente transparencia de si los datos que están ahí son reales o no. Y un sinnúmero de posibilidades de poder hacer que la gente participe, pero participe de manera vinculante. Y sobre la protección de los defensores y defensoras ambientales, tenemos casos en Chile, si bien son menos de los que hay en Centroamérica, que son muchos más, pero el asesinato de defensores y defensoras ambientales es algo real. Por lo tanto, el Estado se obliga a generar medidas que efectivamente generen esa protección. Y por último, otra cosa que le molestaba mucho al ministro Alamán es que el Tratado de Escazú parte de un principio, que es que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano, no a un medio ambiente libre de contaminación, como dice la actual Constitución, la que está vigente. Porque la que está vigente es restrictiva, dice libre de contaminación, por lo tanto hay que demostrar que hay una contaminación, que hay un agente externo que se introduce en un ecosistema.
Entonces, si nos aferramos a la norma, cuando presentamos recursos de protección, normalmente se pierden porque nos dicen, bueno, usted tiene que demostrar una acción de un agente estatal que permite que un producto químico entre en un ecosistema, cuando en realidad a veces nos rellenan humedales, ¿verdad? Hay otras cosas. Y lo que decía el ministro Alemán es que era muy amplio. Y nosotros le dijimos, bueno, los derechos tienen que ser amplios. Sí, por supuesto. Le quiero preguntar la opinión a la consejera Contreras. ¿Está de acuerdo en que Chile firme el ingreso a este tratado? Al diputado Félix, que está conectado. A mí me parece que en Chile sí es importante que la legislación chilena, las normas municipales, todos los estamentos, las instituciones deben ir en pro de proteger nuestro medio ambiente. Nosotros debemos cuidar el ecosistema, hacer que el funcionamiento de nuestros territorios obviamente sea en armonía con el medio ambiente. Lo que sí vamos a estar al tanto, porque creo que mañana tienen comisión de Relaciones Exteriores, vamos a estar atentos a la discusión, porque sí, efectivamente, los tratados internacionales sí generan esta instancia de discusión dentro de aquellos que han sido suscritos a estos acuerdos, y también sería una manera de que los países que están obviamente dentro de este tratado podrían generar esa instancia de cuestionar nuestra soberanía, y eso sería un problema obviamente para todo el país. Así que sí vamos a estar atentos al tanto de cómo se va a generar esta discusión el día de mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores y también obviamente en el pleno que van a tener dentro de la Cámara de Diputados. En esa línea, ¿no fue un error la decisión del presidente Piñera o expresidente Piñera de no firmar el ingreso al Tratado de Escazú? Yo creo que todo este tipo de acuerdos es importante que se traten, de que se conversen, que se vean los pros y los contras. Y en eso... O sea, el Ejecutivo anterior se tomó su tiempo para analizar. Es que fue una decisión del gobierno anterior. Yo creo que ahora, con el contexto sí, pero usted es de RN, actual, de Chile Vamos, y el gobierno anterior era de Chile Vamos. Sí, pero yo voy a dar cuentas por mis decisiones. Ya, perfecto. Ahora, con respecto a la decisión que tomó el actual gobierno, yo creo que es importante que se dé la discusión, que se evalúen los pros y los contras y que se, obviamente, ver a qué va a estar expuesto nuestro país si es que este tratado genera un cuestionamiento de nuestra soberanía. Eso yo creo que es el tema más importante dentro de la discusión y obviamente nuestro país debe avanzar en materia de medio ambiente. Yo estoy completamente de acuerdo que haya mayor concientización. De hecho, estamos en el Día Internacional del Bosque también, así que para mí es muy importante el cuidado del medio ambiente. ¿Y se puede cuidar el medio ambiente con Escazú o sin Escazú? Es que en realidad las políticas públicas deben ir en pro de que se cuide el medio ambiente, independiente que sea establecido en un tratado o normativas chilenas. Es importante avanzar en esa materia en todo tipo de institución del Estado. Diputado Félix González, ¿qué le parecen estas dudas, esto de revisar el tratado? No lo digo por usted, pero al parecer hay cierta desconfianza todavía de algunos personeros de la derecha. ¿Qué le parece? Bueno, yo les llamo a la tranquilidad. La diputada del Real se ha manifestado contraria a firmar el Tratado de Escazú y el argumento que se esgrime es un argumento que es solo un titular. Dice, vamos a perder soberanía, pero no dicen cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a perder soberanía? Efectivamente, se puede, por problemas ambientales en Chile, se podría, firmado el tratado y por supuesto también haciendo una bajada en las leyes, recurrir a tribunales internacionales, pero ¿sabe quién recurriría a tribunales internacionales? No sería Bolivia, serían las comunidades, sería la gente de Coronel, sería la gente de Hualpén, sería la gente de Penco contra la minera. Esas serían las personas, seríamos nosotros, la comunidad, las que podríamos defendernos mejor de los proyectos contaminantes. Y a mí me llama mucho la atención esta preocupación por la soberanía de las mismas personas que están apoyando el TPP-11, porque ahí sí que perdemos soberanía. Y quienes podrían demandar al Estado de Chile, si se firmara el TPP-11, que yo estoy en contra de ese tratado, voté en contra de la Cámara de Diputados, podrían las transnacionales demandar al Estado chileno, y no en tribunales internacionales, sino que en tribunales arbitrales privados. Entonces ahí a Piñera no le preocupaba la soberanía, entregar soberanía a las transnacionales, a las farmacéuticas, a Monsanto, a Novartis, a la
a las que producen transgénicos, ahí no tiene ningún problema entregar soberanía para que termine viéndose en árbitros privados, digamos, como es en la empresa privada. Yo estoy de acuerdo que en la empresa privada existan árbitros, ¿no? Pero estamos hablando de estados. Bueno, entonces ahí ni un problema. Pero si se trata de darle garantía a las comunidades contra los proyectos contaminantes, ahí se ponen del lado de los empresarios y dicen no, vamos a entregar soberanía, cuando en realidad los que están complicados son los grupos empresariales que suelen destruir la naturaleza, y que con el Tratado de Escazú se verían en problemas, porque la comunidad tendría una herramienta muy potente. Tendría esa posibilidad. Para ir avanzando en la pauta, le quiero preguntar a la consejera Yanina Contreras, ¿qué le han parecido estos primeros días de Gabriel Boric y su gobierno? Bueno, yo considero que igual es muy presuroso como para poder hacer un análisis. Ahí tuvo un incidente con Izquiasich, empezó quizás con, no sé, muchas ganas, mucho aire. Ha tenido algunos desaciertos, por ejemplo, en el tema de la instalación de autoridades provinciales que han renunciado y que no han querido asumir. Pero es muy pronto como para poder analizar una evaluación política con respecto a su mandato. De hecho, yo también llevo una semana de asumir. Pero ya ha dado ciertas señales, el retiro de las querellas en el marco del estallido social, el tratado de Escazú, el llamado al diálogo en la Araucanía, pero en medio de estos disparos. ¿Cree que yo creo que ha tenido algunos de desaciertos manera muy imperiosa? Yo creo que ha tenido algunos desaciertos con respecto a medidas que ha tomado, ya sea en el nombramiento de las autoridades provinciales y también en la demora de las autoridades, por ejemplo, los Ceremis, que de hecho, por ejemplo, ahora está en boga el tema del transporte, del atochamiento vehicular y se plantea, cierto, de que tenemos que esperar los Ceremis con respecto... ¿Se han demorado mucho los Ceremis? Es que en realidad... más que la demora de los Ceremis es como qué medidas se van a tomar en el entretanto llegan los Ceremis para poder resolver un tema que afecta a varias comunidades. Tenemos de educación y de salud, pero ustedes como CORES, evidentemente que necesitan tener, ojalá luego a los Ceremis para también dialogar con ellos. Claro que sí. Y nosotros también tenemos toda la disposición, si al final lo importante es llegar a acuerdos independientes, obviamente, con quién uno va a conversar. Lo importante es tener resoluciones a las problemáticas ciudadanas. ¿Sí? Para eso estamos, para eso fuimos electos. Y al final, enfrascarse en discusiones que al final a la gente no le interesa escuchar las discusiones. A la gente lo que le interesa es la resolución de conflictos. ¿A usted le teme al gobierno de Gabriel Boric? ¿Le tiene incertidumbre? ¿Le genera dudas? Sinceramente. Yo lo que espero es que obviamente a Chile le vaya bien. Y para eso obviamente yo no voy a estar entorpeciendo políticas públicas que vayan a ser en beneficio de la ciudadanía. Pero sí voy a estar al tanto de todas las malas políticas públicas que pueda generar el gobierno y vamos a estar al tanto y encima de toda la información que vaya llegando de las tomas de medidas que... ¿Pero tiene más esperanzas o incertidumbre? Yo espero que les vaya bien, porque quiero que a Chile le vaya bien. Y será una oposición constructiva. Pero hasta ahora igual ha dado malas señales, aún así espero que le vaya bien. Sí, queda mucho todavía. Diputado Félix González, ¿qué le han parecido los primeros días del presidente Boric? Bueno, también espero que nombren pronto a los Ceremi y las Ceremis, porque tenemos nosotros incluso una agenda esperando a quien le pedimos la reunión. Necesitamos Ceremi de transporte para poder resolver los problemas de los tacos. ¿Se han demorado mucho? Yo creo que sí, como se han demorado también otros gobiernos. Recordemos, el primer gobierno de Piñera hubo gente de la Concertación que estuvo los 4 años en servicios públicos. Y hay muchos ejemplos de eso. Yo estudié administración pública, así que hay colegas de profesión que estuvieron ahí. Y esta es una coalición que nunca ha gobernado, me refiero a Pro Dignidad, y creo que eso explica esto. Sin embargo, se tiene que apurar porque hay problemas que son urgentes y es necesario poder enfrentarlo. Da una cierta tranquilidad que hayan avanzado con salud en medio de la pandemia, y creo, me imagino que en estos días van a aparecer los otros nombres que tienen que nombrar. Recordemos que este es un nombramiento que en todo Chile hay directores de servicio también que se necesita nombrar. Yo espero que se apuren. Y sobre los nombramientos fallidos, creo que no es deseable para nada, y lamentablemente es bastante normal. Me estoy acordando
de un gobernador de Ñuble que Piñera nombró y duró horas, Entonces, creo que si bien es parte de la realidad, evidentemente uno esperaría que eso no pasara. Llevan una semana, un poco más de una semana, creo que se han dado señales importantes, si bien uno puede decir, bueno, fue una visita fallida la de Isquia Siches a la Araucanía, pero hay una muestra de voluntad de querer resolver los problemas no haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Porque lo mismo de siempre no ha resultado. Están intentando y corriendo riesgos reales, riesgo físico incluso, para poder hacer las cosas diferentes. Sí, más adelante vamos a retomar lo de la Araucanía. Lo llevo una cosa interesante. Las últimas visitas del presidente Piñera a nuestra región han sido a la base naval, los últimos 2 años, la base naval. Exactamente. Y arriba de un buque de guerra. Arriba de un buque de guerra se hace la actividad. A mí me invitaron una vez y me dijeron no vaya ni siquiera con periodistas porque no queremos fotos. Esas eran las visitas de Piñera a nuestra región. Hoy día Isquia Siches se va a meter al bosque a poder intentar, ¿verdad?, comenzar a buscar alternativas para resolver. Bueno, lo llevo a un tema local. El rechazo por parte de la Contraloría del Plan Regulador Metropolitano, más que rechazo, algunos dicen no diga rechazo, son observaciones, pero se devuelve. ¿Qué le parece a usted, consejera? Se devuelve para ser discutido nuevamente y a mí me parece que eso está bien. O sea, la Contraloría es el órgano que le compete, obviamente, revisar toda la documentación del plan regulador metropolitano y a mí me interesa, obviamente, volver a discutir lo que esté mal y analizar cada una de las observaciones para poder ser discutidas. Yo recién hoy día recibí toda la parte de la información de lo que se ha estado discutiendo, cuáles son las observaciones y voy a analizar muy minuciosamente para poder tomar buenas determinaciones para nuestra región. ¿No lo ve como un fracaso de las autoridades anteriores que redactaron esto? En primer lugar, yo no fui parte de la discusión, pero sí me parece que si algo encontraron, obviamente que algo estaba mal, es obvio que hay que entrar a discutirlo, a conversarlo, a revisar los antecedentes y a ver qué es lo mejor para nuestra región. ¿Qué espera usted del plan regulador? Que sea el adecuado para cada una de las comunas. O sea, uno tiene que revisar minuciosamente y en aspecto ambiental, obviamente, si hay observaciones con respecto a temas de medio ambiente, yo voy a entrar a ¿Habían falencias en torno a la protección de los humedales, por ejemplo? Obvio que sí. Dentro de la discusión tiene que estar protegidos nuestros terrenos como sagrados en materia ambiental, todo nuestro, incluso ecosistema dentro de la región es súper importante resguardar la riqueza natural que tenemos. Sí, ahora, ¿recibieron el documento hace poco? ¿Están informados? Porque hay otros colegas suyos que dicen, no nos ha llegado todavía la información, pero claro, era muy temprano en la mañana. Es que tuvimos una reunión el día viernes. ¿Ya? Y hoy día en la mañana, hoy día lunes en la mañana recibimos los antecedentes, por lo cual obviamente no podemos dar opiniones presurosas del tema, pero sí yo tengo toda la disponibilidad porque he escuchado y he visto en medios de que dicen esto va a tardar mucho, la discusión va a extenderse 6 meses, pero en realidad yo por lo menos estoy dispuesta a que esto vaya avanzando rápido y estoy dispuesta también a estudiar muy minuciosamente el tema para poder revisar estas observaciones y subsanarlas. Claro, usted descubre nueva, o sea, tiene que revisarlo antes de adelantar aquí que lo va a aprobar o lo va a rechazar. Por supuesto que sí. Diputado González, ¿se devolvió el plano regulador que levantó tanta polémica en su momento con la oposición de varios alcaldes? Y bueno, no sé si les da la razón, pero lo concreto es que no pasó, Contraloría. Bueno, quien escribió ese GC le acertó, es un rechazo, ¿no? Recordemos que la Contraloría no es un ente político, por lo tanto no está haciendo una revisión de si le gusta o no le gusta tal medida, sino que hace una revisión legal. Y no pasó la prueba legal. Y no son observaciones, una observación, y si usted corrige esto puede entrar. Si esto fuera una tesis de grado, habrían rechazado todos los capítulos, y tendría un 1, estaría reprobado. Por lo tanto, hay que poner ojo también en todo el trabajo que hizo la anterior administración desde el Ministerio de Vivienda, que porfiaron en un diseño y unas modificaciones
que ni siquiera pueden ser puestas en ejecución porque son ilegales. O sea, esa es la revisión que hace la Contraloría. ¿Es legal o no es legal lo que se hizo? Y recordemos que también le rechazó en su momento el plan de descontaminación de Gran Concepción porque no descontaminaba. Entonces ponía una serie de cargas a mucha gente, pero no cumplía el objetivo y por eso se los devolvió. Así que yo lo que espero es que ahora se haga una discusión ciudadana, que veamos qué es lo mejor para la región o para la Gran Concepción, y que no sea una sumatoria de intereses privados. La planificación territorial no puede ser una sumatoria de intereses privados. Y quienes tengan intereses, o sea, me refiero a los empresarios, a las inmobiliarias, que son a los primeros que los gobiernos invitan, en otros países, en países civilizados, quedan excluidos de la discusión porque son parte interesada. La planificación territorial tiene que hacerse en un margen de 100 años. No donde las inmobiliarias quieren construir, bueno, hay vivienda, donde la industria quiere poner industria, ya le pongo industria. Hay que planificar de manera inteligente, sobre todo por la crisis climática, de manera inteligente el territorio, y los privados se tienen que adaptar. Diputado, ¿no? O sea, toda la comunidad nos tenemos que adaptar a una planificación inteligente. ¿Y esto se puede subsanar estas observaciones o hay que levantar otro plano regulador? Yo sería partidario, o sea, soy partidario de iniciar una discusión nuevamente. Ya, un proceso nuevo. Sí, y hay una buena oportunidad, porque ya no está el gobierno de Piñera, hay otro gobierno, y creo que va a ser un gobierno que al menos va a escuchar más a las organizaciones. Y además espero también que el gobernador se ponga a tono con eso, que es uno de los votos, y yo me alegro también que haya ecologistas dentro del gobierno regional en el CORE, porque va a haber un nuevo CORE que lo va a votar. Así que están todas las oportunidades para hacerlo bien. Yo de verdad me alegro que se devuelva, porque no era un plan regulador que viniera a resolver los problemas territoriales que tenemos. Muy bien, vamos a hacer un alto en Pulso Político y luego de la pausa vamos a tratar el tema de la congestión en el Gran Concepción, los tacos, la Ruta 160, lo que pasa en la Araucanía, entre otros temas. No se vaya. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento de la vida que nos rodea día a día. Acá en la comunidad del contenido, como siempre, por las pantallas de TVU. Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Pero si aquí tú tenés gente que está estacionada, no, cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciona, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo de colegios en otros lugares. Se los doy a nosotros como cultura, como país. Si por ejemplo yo tengo una escuela, si la escuela me ve a mí, tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que está su profe. Entonces yo, más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo, se la doy a nosotros como ciudadanos, que tenemos que consumirlo, que tenemos que pedirlo.
también hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Por las pantallas de TVU. Le vamos a preguntar a la consejera Yanina Contreras, ¿qué hacemos con la congestión vehicular? Es un tema de nunca acabar, un problema crónico del Gran Concepción. Y ahí está, sobre todo los vecinos de San Pedro, de Coronel, sufren. El biotren se ha visto colapsado en los últimos días, tuvo que reforzarse el servicio. ¿Qué le parece? La congestión vehicular es un tema que está afectando a muchas comunas el día de hoy y todos los días. Sobre todo para la gente que incluso tiene que llegar a tiempo a sus trabajos, por todas las actividades que uno realiza. Ahora, los alcaldes han planteado varias alternativas porque les preocupa obviamente lo que sucede en sus comunas. El tema de la restricción vehicular es uno de los temas que ha salido... que se ha puesto en mesa para poder ser discutido, pero lamentablemente la legislación no permite, por temas de número de autos que transitan en el Gran Concepción, no permite tomar esta medida en la región. Pero sí, yo creo que es importante tener mesas de trabajo en conjunto con los alcaldes, las autoridades regionales, la delegada presidencial regional y en conjunto con también las autoridades pertinentes en el tema. Ojalá pueda haber un nombramiento de Ceremi que sean de las carteras que tienen que ver con estas temáticas, por ejemplo el Ceremi de transporte y también obviamente todas las autoridades que puedan sumar a tener una solución para los vecinos, porque los atostamientos vehiculares en la mañana, en la tarde... ¿En el CORE se van a reunir a ver esto? ¿Van a redactar ideas? Sí, yo espero que se vea lo más pronto posible y estamos a disposición. Yo por lo menos estoy a disposición para poder trabajar en esta área. Si hay alguna comisión que trabaje en esto, yo estoy a disposición para poder conversarlo. Es un tema que preocupa a la ciudadanía, a los trabajadores sobre todo, a los estudiantes que ahora ya retomaron las clases. Es una locura en la mañana ver todos los... Y al parecer no es prioridad para los gobiernos centrales. No sé cómo lo ve el diputado Félix González, porque se ha hablado de la ruta costera, de la ruta Piedemonte en su momento, pero nada, y ahí está la ruta 160 prácticamente como vía exclusiva para ir al sur del Biobío. Claro, hay una situación insostenible. Recibimos muchos anuncios, ¿no? Cada vez que venía el ministro de Obras Públicas nos anunciaba algo. Sin embargo, uno actuaba de pronto de pesado, digamos, decirle, oye, termine primero el puente Chacabuco, antes de hacernos más anuncios. Que el puente todavía no se termina con Chacabuco. Tiene que conectar con Chacabuco, por eso se llama así, ¿no? Después, sin preguntarle a nadie, 2 alcaldes le pusieron puente Patricio Elwin. La verdad es que necesitamos un plan de contingencia ahora, ¿no? Más una planificación y obras que sean de mediano plazo. Mediano plazo me refiero a 3 años, porque vamos a tener un nuevo puente ferroviario. Con el puente industrial ahí más bien hay un problema de trazado, pero vamos a tener un nuevo puente ferroviario y no se está planificando la cantidad de trenes que hay que comprar para poder tener una frecuencia como todos pensamos que iba a ser cuando llegó el biotren, una frecuencia como la que tiene el Metro de Santiago. Pero para eso necesitamos, por el lado de San Pedro y Coronel, necesitamos un puente ferroviario, pero por otro lado necesitamos también comprar más trenes. Y no hay un supermercado donde ir a comprarlos, hay que encargarlos. Los trenes nuevos que tenemos se encargaron hace años, entonces necesitamos poder planificar la ciudad. Pero necesitamos un plan de contingencia por lo siguiente. Llevamos 2 años de pandemia y un poco más, en donde estuvieron cerrados los colegios y las universidades, y también mucha gente tenía teletrabajo, mucha más de la que tiene hoy día.
Llegó marzo y se sintió el impacto de todos los proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, en la Ruta 160, la Cámara Chilena de la Construcción planteó que habían cerca de 5.000 permisos de construcción y proyectos que se estaban ejecutando hace 2 años atrás, por lo tanto sus proyectos ya están vendidos. Y por cada casa hay más de un auto, ¿no? Hay 1,1 auto. Y hay proyectado 30.000 viviendas en la Ruta 160. Entonces, ¿resiste 30.000 autos más? Por supuesto que no resiste. ¿Y ante eso estamos a tiempo? Planificar. O sea, hoy día esto nos cae encima, nos cae encima porque la planificación territorial se ha hecho al gusto de las inmobiliarias, cuando en realidad se tiene que hacer de manera inteligente, ¿no? Pensando en cómo se desarrolla un territorio con un horizonte de 50 o 100 años. Entonces estamos siempre reaccionando y se le pone una tercera pista a la Ruta 160 cuando ya ni siquiera es suficiente. Se ponen trenes nuevos, pero no es suficiente porque vamos atrasados. Todas las decisiones se toman tarde, se someten a las presiones de los grupos económicos y finalmente cuando el que tiene que subir, quien tiene que vivir los tacos son las vecinas, los vecinos y todos nosotros. Sí, diputado, todos los días. Brevemente, ¿la idea de la restricción es una utopía o se podría plantear derechamente buscar las modificaciones legales respectivas y tener una restricción vehicular acá? Yo creo que como medida de contingencia es una medida necesaria. Ya. Sin embargo, es una medida que se tiene que evaluar, porque en este momento, si a la gente la dejas sin auto, ¿a dónde la vas a subir? El biotren está atochado. El biotren no le cabe ni una persona más. La locomoción colectiva es insuficiente. Entonces, claro, puedes compartir el auto, y creo que eso también sería una buena cosa. Pero tenemos que evaluar restricción vehicular, y por evaluar me refiero a también planificar cuáles son los efectos de esto. No vamos a generar más malestar en la vida cotidiana por hacer una restricción, pero creo que es algo que tenemos que evaluar porque pudiera ser una de las herramientas para solucionar si primero resolvemos la frecuencia del biotren y la frecuencia del transporte público. Es un tema complejo, muy complejo. En algún momento el transporte público es como el hermano pobre de la región, porque en pandemia se decía, evita el transporte público, ojalá pídale al vecino que lo lleve en auto, y cuando tratamos de fomentar el transporte público, la gente ya no cree en el transporte público. De hecho, con esto de la pandemia, consejera, la gente prefiere andar en auto, le tiene miedo al ver las micro llenas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sí. Que no había un control tampoco de las medidas de cuidado sanitario dentro de el transporte público. Quizás no se fiscaliza. Es que no hay una norma obligatoria, por ejemplo, a que el chofer se niegue a llevar gente de pie. No, los choferes dicen, nada me obliga a ir con solo pasajeros sentados. Entonces ahí hay un problema muy grande. Por lo mismo a la gente le da más cuidado, obviamente, de entrar al transporte público. Pero sí, es legítimo, obviamente, tener su transporte privado, pero el tema es tratar de ver alguna solución, bien lo decía el diputado, de ver cuáles son los mecanismos o las medidas que se van a tomar a corto y a largo plazo para poder frenar todo este atochamiento vehicular que está aconteciendo. Delante tocó el tema, ¿restricción vehicular podría ser o no? Es que, de acuerdo a lo que no es llegar y decir restricción. Es que no, es que restricción vehicular está legislado y de hecho el diputado tiene que tener más antecedentes, pero creo que hay una normativa que establece. Sí, pero usted sabe que estamos en tiempos donde las normas no están escritas sobre piedra. Sí, por supuesto, él tiene todas las facultades junto con la Cámara de poder modificar si es que hay alguna restricción. Pero es delicado, es complejo. Es que si es una de las medidas que posiblemente no generen tanto anticuerpo con la gente y tanto problemática. O sea, se tiene que estudiar, porque podría provocar el efecto contrario, un rechazo. Claro, y si es lo factible y que permita que la ciudadanía pueda evitar estos atochamientos, yo creo que ahí tendrían que ellos entrar a modificar si es que obviamente aún no lo permite. Y lo siguiente es un tema país y región, lo de la Araucanía. Delante el diputado González hablaba del viaje de Isquia Siches. Usted dijo que el gobierno de Boric partió con algunos desaciertos. ¿Ese fue un desacierto, la visita de la ministra del Interior y este incidente que ocurrió?
Yo creo que la llegada de la ministra a la Araucanía no fue un desacierto, porque obviamente las autoridades, y en este caso los ministros, deben estar en los territorios, deben recorrer las regiones, eso es legítimo dentro del cargo. Ahora, lo que a mí me parece apropiado es que puedan tener conversaciones con los agricultores, con la gente, con las familias que están en aquel lugar y que se han visto afectados de una u otra forma por atentados que han acontecido dentro de la misma Araucanía, o incluso, por ejemplo, dentro de nuestro mismo territorio, Tirúa, Cañete. Pero seguramente lo va a hacer. Sí, yo espero que son parte de las víctimas, pero el hecho de ir a Temucuicui, de que la comitiva al parecer no tenía mayor seguridad, ¿le parece que fue muy arriesgado? Yo creo que debería haber estado en una mayor conversación con las organizaciones con las cuales ella se iba a reunir. O sea, preparar el viaje de mejor preparar manera. Más el viaje. Pero sí, yo creo que ella debería programar una reunión con las familias que han sido afectadas directamente, las familias de agricultores, aquellos contratistas que son trabajadores. ¿Debió partir por allí? ¿Cómo? ¿Debió partir por ahí? Yo creo que debería haber partido por ahí. De verdad, yo creo que debería haber partido por ahí, porque hay muchos antecedentes que hablan de trabajadores que han sido afectados por situaciones que han acontecido en la Araucanía y que nadie ha conversado con ellos. Por lo tanto, sí me interesaría, por ejemplo, que en nuestro país se generara diálogo con aquellas familias que han sido afectadas, obviamente escuchando, obviamente teniendo reuniones allá, viendo cómo está el contexto de lo que vive la gente en la Araucanía, pero en consultas ciudadanas que se han realizado en la Araucanía planteaban, por ejemplo, la ampliación del estado de excepción, y eso fue una consulta ciudadana que la ciudadanía respondió a ese tema. Entonces sí es importante tener diálogo, no tan solamente con agrupaciones cerradas que no quieren dialogar, sino que también obviamente que tengan conversaciones con aquellos que han sido dolidos por las situaciones que han afectado a la Araucanía. Diputado González, sabemos que tiene que volver a la sala, tiene reuniones. Nos quedan 5 minutos. ¿Se puede quedar por 5 minutos o se tiene que ir? Me puedo quedar por 5 minutos y alcanzo a entrar muy bien y a votar. El gobierno ha dicho, vamos por el diálogo, queremos el diálogo. A ver, seguramente usted me dirá, sí, hay que dialogar, pero lo que muy pocos saben o genera incertidumbre es dialogar con quién. ¿Con todos los actores involucrados? ¿Con aquellos que van por la vía pacífica? Si uno mira el mundo, hay ciertas experiencias donde grupos armados también dialogan. ¿Cómo empezar a darle forma a ese diálogo? Mire, lo primero es entender que el problema es diverso, no es en blanco y negro, no es la derecha contra la izquierda. Estamos en presencia de una mafia de robo de madera, por ejemplo, real, donde ha habido involucrada gente del Poder Judicial, de carabineros, porque la madera, usted sabe que uno no va al supermercado a comprar metros Ruma, se la venden a las grandes forestales. Por lo tanto, aquí hay una mafia de la madera que tiene un control del territorio como todas las mafias. Junto con eso hay narcotráfico, como hay en todo Chile. Y también tienen un control del territorio. Si la ministra hubiera ido a una de las poblaciones donde se vende la droga en la región metropolitana, donde hay estos narcos funerales, yo le aseguro que también la reciben con balazo. Pero como en la Araucanía se le da una connotación de reivindicación histórica que no necesariamente la tiene, nadie sabe quién disparó al aire. Y lo que falta en la Araucanía no son patrullajes de las Fuerzas Armadas, por eso yo he votado en contra de los estados de excepción que solamente tratan de generar enfrentamientos con gente que no saben quiénes son. Para saber quiénes son los responsables se necesita investigación policial y algo que se denomina inteligencia policial, no patrullajes de soldados, y por lo tanto cada uno de los problemas se tiene que resolver con la solución correcta. Hay atentados. ¿Quién está preso por quemar camiones? Yo no conozco a nadie que esté preso por los atentados a los camiones. Entonces no puede ser que pasen años de un gobierno sin que encuentren responsables. ¿Y es posible dialogar en ese contexto? Atentado. Porque el gobierno dice... Con la mafia de la madera no, pues. Con la mafia de la madera no, con el narcotráfico no. Se necesita inteligencia policial. Pero lo que ha hecho la derecha en general, no digo Yanina que está aquí porque
probablemente puede tener otra opinión, pero en general lo que ha hecho la derecha es a cada acción que puede ser de la mafia de la madera, que se queman las máquinas entre ellos muchas veces porque es más de una mafia, dicen, bueno, las organizaciones mapuches, no tiene nada que ver. Entonces yo valoro que el gobierno, este nuevo gobierno y la ministra Siches, como dijo alguien en la sala, armada solo con valor, haya ido al territorio. Si va primero a hablar con a quienes le quemaron las máquinas o va primero a hablar con la comunidad mapuche Temucuicui, la verdad es que no es lo importante es que van a hablar con todos y todas, las que se puede hablar. Pero no viene a hacer un punto de prensa arriba de un buque de la Armada, como lo hizo Piñera. Hay un cambio de forma. Hay un cambio. Sí, tenemos que ir cerrando. Yanina Contreras, ¿está de acuerdo en que no se haya renovado el estado de excepción y que los militares tengan que volver a sus cuarteles y no seguir ayudando a vigilar? Yo creo que debería... Sinceramente. Yo creo sinceramente que debería haberse mantenido el estado de excepción. Por un tema de resguardo de aquellas personas que con esfuerzo logran sacar créditos para poder emprender proyectos agrícolas que hoy en día se están viendo muy afectados a causa de toda esta situación que vive la Araucanía. Yo creo que así como también hay irregularidades, pero también hay muchas fuerzas policiales que hacen bien su trabajo y que muchas veces por ese poquitito que daña la institución se ve todo envuelto en un mismo saco. Yo creo que hay familias incluso de familias mapuches que han sido afectadas por estos incidentes. O sea, no es como caracterizar que los chilenos en contra de una población mapuche, esto no tiene nada que ver con las reivindicaciones. Claro. Aquí es un tema de decirle basta a la violencia en la Araucanía, y para eso nosotros necesitamos obviamente las conversaciones con las personas que han sido afectadas por esta situación. Yanina Contreras, consejera regional de Renovación Nacional, muchas gracias por venir a Pulso Político, mañana en Mensaje Directo, a Pulso Político en TV. Muchas gracias por la invitación, saludos también al diputado y saludo también a toda la gente que nos pudo ver. Muchas gracias, don Félix González, como siempre, diputado ecologista. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, hasta el próximo lunes en otro Pulso Político.